Buenas noches, ¿cómo están? Oigan, ahí anda un bicho aquí volando. Este- Oigan, estamos fascinados. Hoy tenemos un tema que me apasiona, me encanta, me enloquece, porque yo creo que es el principio del principio. Todas las personas que llegan al multidesarrollo, al modelo de negocio OmniLife y Say Tú, creo que esta información que vamos a tener el privilegio de tener hoy es básica que todo el mundo lo tenga, perdón. Y bueno, con una invitada que nos llena de alegría tener, yo principalmente me siento muy afortunada y muy honrada de ser su amiga, de que seamos amigas, pero además, pues hermanas de proyecto y bueno, de haber sido testigo de su historia. Así que estamos muy contentos hoy. Y bueno, el tema, bueno, ahorita se los comparte ella, pero básicamente es para personas que alcanzaron un nivel que se llama Bronce Supreme. Ya sé que lo alcanzaste en una semana o en un mes, o a lo mejor tienes 20 años en ese nivel, no importa, la información te va a servir igual. Y es que ya eres Bronce Supreme, alcanzaste este nivel, ¿qué sigue? ¿Cómo le haces? Si estás atorado, ¿cómo te desatores? Y si acabas de llegar al modelo de negocio, al proyecto, y acabas de alcanzar este nivel, ¿qué tienes que hacer para no perder la inercia? Irte derecho y sin escalas, pues a donde todos queremos llegar, que es el diamante. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se puede vivir sin problemas, sin preocuparte por el dinero. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres llegar ahí, verdad? Y bueno, pues estoy muy feliz. Tuvimos el privilegio de tenerla hace poquititas semanas en vivo y a todo color con este entrenamiento. Y dijimos, es que esto lo tiene que escuchar todo el equipo, lo tiene que escuchar todo el mundo y todo el mundo tiene que poderse beneficiar de la información de hoy. Así que vamos a darle un aplauso virtual, a poner mucha atención, a tener papel y lápiz producto para recibir a Ingrid Díaz. ¡Bravo! Bienvenida. Bienvenida. Hola, hola, buenas noches. No, Karen, no te me quedas corta. Presentación de Superlujo en presencial y digital también. Muchísimas gracias. La verdad que muy contenta de tener la oportunidad de estar de nueva cuenta con ustedes. Espero disfrutemos muchísimo esta reunión. Les prometo que yo lo voy a disfrutar muchísimo y también que les voy a estar compartiendo, pues bueno, detalle a detalle, cosas que a veces en redes sociales, a veces en un entrenamiento presencial pues no hay como que el espacio, ¿no? De poderlo hacer, pero yo creo que hoy se va a propiciar y hoy lo vamos a hacer. Entonces, no sé, Karen, comenzamos ya. Listísimos, listísimos, toda tuya la sala, todo tuyo el equipo. De verdad, bienvenida, Ingrid. Muchas gracias por apoyarnos. Muchísimo gusto. Miren, bueno, pues primero que nada, decía Karen ahorita, ¿no? Es la celebración de un logro. Tengas bien poquito tiempo en la empresa o tengas años, para mí es muy importante decirles que un referente para mí, Ingrid, no es el día que firmamos el contrato, es el día que vemos la oportunidad y nace en nosotros ese deseo de quererla tomar. Ahí es donde empieza toda esa magia. ¿Por qué se los comparto? Porque cuando yo me inscribí hace 9 años aproximadamente, realmente yo no veía el por qué hacer este proyecto de negocios. No sentía que lo necesitara, no le entendía, que también eso es muy importante, no sabía realmente de qué funcionaba, nunca había escuchado del multinivel o del mercadeo en red, o sea, desconocía completamente este mundo. Sin embargo, los productos me habían gustado mucho, me llamaron la atención y por eso me inscribí. Creo que en aquel momento yo tenía el ego muy alto. Para mí, esa es una referencia del por qué yo no veía cómo tomar OmniLife o cómo hacer OmniLife en mi vida. De verdad, yo a veces pensaba que realmente solamente tenía que tener yo una enfermedad. Imagínense qué tan mal estaba yo que yo pensaba que para hacer este negocio me tenía que enfermar, tomarme el producto y tener un resultado, porque yo no encontraba otra manera de que esto pudiera comenzar. Curiosamente, me inscribo para empezar a utilizar los productos, los compro y desaparezco. No sé si alguien hizo eso, pero yo hice eso. Y en esa desaparición, miren lo valioso de los testimonios, surge una necesidad de salud en mi hogar, no surge conmigo, surge con mi hijo que estaba pequeñito, de 3, 4 meses de nacido, y yo ya estaba batallando mucho con la parte de los medicamentos. Para mí fue un golpe muy duro esto que les voy a platicar. Em, yo tengo a mi hijo y a los 3, 4 meses
Me lo desahuciaron por un problema de su hígado y no voy a contar toda la historia, pero luego resulta que el hígado se compuso y se empieza a enfermar de esto que le llaman asma, de las alergias, sale hasta alérgico a la clorofila y nebulización, medicamentos una y otra vez. Y a mí eso me despertó como esa inquietud de ponerme a pensar y a cuestionar qué grado de responsabilidad como madre tengo yo de estar medicando tan constantemente a mi hijo, de esclavizarlo a la medicación durante toda su vida y alguien me recomienda que yo le dé a mi hijo Omniplus, Once Mix, Uso y Aloe Vera con 4 meses. Y yo dije que sí. Obviamente en esa decisión, con familia, profesionistas por parte de todos lados, así, obviamente era una decisión cuestionable, pero me aferré mucho al estilo de vida que no sabía que existía, pero que sí quería crear. Y es así como empiezo con la parte de la toma de los nutrientes, surgiendo una necesidad de salud o cubriendo una necesidad de salud que no necesariamente era mía. Se lo di yo creo que a la persona más importante de mi vida en aquel momento, pues que era mi hijo. Avanza este proceso de vida y yo había renunciado a ejercer mi profesión por ser esposa, por ser ama de casa, por ser mamá presente. Yo soy una fiel creyente de que cada código, cada membresía lleva detrás una gran historia de vida y que eso es lo que puede llegar a marcar una gran diferencia en los resultados y en nuestro contrato como tal, ¿no? Para mí el ser mamá presente pues era el referente de tener una mamá ausente, porque mi mamá por su profesión pues no estaba en festivales, no estaba en casa y todo esto, entonces se me hizo muy fácil, voy a hacer todo lo contrario a lo que hicieron mis padres, ¿no? Reacciono aproximadamente cuando mi hijo tiene 5 años de edad y esa mamá presente que había dejado el empleo, imagínense, y esto para mí es muy fuerte a veces platicarlo, en el sentido de que muchas mujeres, muchas amas de casa nos volvemos completamente dependientes de la pareja. Entonces yo llegué a un grado en donde yo no utilizaba cartera porque alguien más pagaba. Yo no pedía la comida en el restaurante porque alguien más lo pedía. No me sabía transportar o trasladar en los medios de transporte porque para todos lados me llevaban. Entonces, cuando yo me divorcio, híjole, fue un golpe muy duro para mí de decir cómo recupero mi vida, cómo retomo mi vida, en qué parte me quedé. Y a eso agréguenle que esa realidad me hizo voltear a ver que no tenía casa, porque vivía en casa de mis padres o en casa de mi hermana, que no tenía ahorros, que no tenía patrimonio, que no tenía recursos, que no tenía vehículo y que tenía un niño de 5 años de edad que tenía yo que sacar adelante. Eso fue el proceso de vida de ese código desde que nació. Entonces, para mí fue importante el cuestionar, porque realmente yo llegué a OmniLife o nací en OmniLife en el momento en el que yo dije, ¿cómo le puedo hacer para yo poder tener el estilo de vida que deseo, no solo para mí, sino también para mi hijo? ¿Cómo le puedo hacer para cubrir la necesidad de hoy y poder cubrir la necesidad del mañana? Porque imagínense, no estaba yo tan consciente de todo lo que aquí se podía lograr, pero sí tenía yo ganas de solucionar mi presente y solucionar el futuro. De eso sí tenía ganas. Andaba buscando algo que me permitiera darle solución a esas dos partes y definitivamente regresar al empleo para mí no fue una opción. Y yo veía a la señora Karen King en redes sociales. Yo veía que la señora Karen King hacía tea parties y la vi cuando llegó no, una cajuela llena de cosméticos y yo dije, yo quiero eso. Y la vi cuando se compró una camioneta y yo dije, yo quiero eso. Y la vi cuando se hizo diamante y yo dije, yo quiero eso. Nunca había hablado con ella, pero yo la vi en redes sociales. Y a mí eso fue lo que agarró y me hizo entender que había gente que estaba haciendo las cosas diferente. En aquel momento yo busco al señor Hugo Campero, que es doble diamante de OmniLife, y bajo ese referente me acerco a pedirle que me oriente cómo hacer este negocio. Me hizo 3 preguntas que para mí fueron la clave para todo lo que sucedió en estos últimos años.
La primera pregunta que este señor me hizo fue, ¿cómo estás? Y en ese cómo estás, para mí fue muy complicado porque yo sé que cuando vamos a un evento, una junta de oportunidad, todo el mundo pregunta, ¿cómo están el día de hoy? Y todo el mundo dice, bien. Y yo digo que es la mentira más contada en el mundo. Cuando yo llego con el señor Hugo, yo le digo mal, sin dinero. Miren, yo me llenaba la boca de decir, yo no le debo a nadie. Hoy entiendo que el que no debe no tiene. Yo no debía, pero no tenía nada. Entonces, no tenía deudas, pero no tenía absolutamente nada, nada, nada. Cuando vives en casa de familiares, lo que hay ahí es de tu familia, no es tuyo, ¿no? Entonces, le platico todo lo que estaba sucediendo. La siguiente pregunta que él me hace es, ¿qué necesitas? Y para mí ese que necesitas fue agarrar y decir, bueno, yo creo que con 30,000 pesos mensuales yo salgo bien de todo esto. Hasta ahí daba mi capacidad económica porque como empleada era lo que yo había percibido. Y la tercera pregunta que me hace es, ¿qué estás dispuesta a hacer, Ingrid, para que eso suceda? Y yo dije que lo que yo tuviera que hacer, yo lo iba a hacer. Hoy lo digo y créanme que contar mi testimonio al día de hoy, yo me doy cuenta, en la tarde le compartí un video a Karen y digo, ya no lloro, pero yo contaba esto y Dios mío santo, no tienen una idea cómo lloraba. Hoy platicando con un equipo, hablaba acerca de la importancia del testimonio. Yo llegué al grado de decirle al señor Hugo Campero que yo no iba a contar nada de lo que hoy les estoy platicando hasta que yo me hiciera diamante. Eso fue una. Otra, para contar mi testimonio puse condiciones. Yo no voy a decir esto y esto y esto y esto. Lo bueno que el señor Hugo, las condiciones le valieron. Estaba muy cerrada y muy negada y no entendía que parte de lo que nosotros hacemos no solamente es crecer económicamente, sino a nivel personal. No lo entendía. Yo no podía entender que este negocio se moviera por ese deseo de servir y también ese deseo de transformarte en otra persona, simplemente, o de sacar tu mejor versión. Era muy cuadrada cuando todo esto comenzó. Quiero mostrarle algunas imágenes que son parte de mi testimonio y que ahora que estuve con Karen me decían, Ingrid, nunca las dejes de mostrar. Al principio me daban mucha pena, pero luego entendí que a través de esto, pues bueno, la historia se iba a contar mejor. Imagínense que la que no se quería tomar los productos, que la que no entendía cómo esta oportunidad le tenía que funcionar, tenía la piel así. Este era yo hace aproximadamente octubre del 2019. Mi piel estaba completamente enrojecida, estaba llena de manchas y yo no entendía. Mucha gente ha visto un testimonio con un suero de hidratación. La realidad es que a mí los resultados me llegaron cuando yo complementé la línea de cosmética y la línea de nutrición. Una de las cosas que a mí me pidió el señor Hugo fue que yo empezara a tomar el producto y yo me llené la boca de decir, es que yo ya tomo el producto. ¿Ustedes toman producto? Sí, salud. Yo decía, pues yo no tomo el producto porque eso es algo que yo ya he escuchado antes. Y me dice, sí, pero lo vas a tomar ahora con orden, con constancia, con disciplina y con enfoque a un resultado. Y la botella de producto que me mandó a tomar fue OmniPlus, Power Maker, Actúa, One C Mix y FEN. Imagínense, 5 productos. La primera encrucijada en la que yo me encontré fue la típica no tengo dinero. O sea, yo quiero generar y este hombre lo que quiere es que yo gaste. Eso fue lo primero, ¿ok? Pero dije que iba a hacer caso. Lo segundo que pasó fue que me mandó a hacer mis 2,500 puntos al día uno. Yo lo había escuchado hace mucho tiempo. En la capacitación y entrenamiento 3,483, ahí estuve yo y lo escuché, pero no lo hacía, no lo hacía. Siempre encontraba una manera de hacerlo más fácil, ¿no? Al día último del mes, 2,500.1 cerrados. Eh, y empecé a hacer esos cambios, empecé a tomarme esa botella de producto. Recuerdo muy bien, 2 sobres le ponía de cada una de las botellas, en cada una, en la botella completa, y me las empecé a tomar de 2 a 3 veces al día. Eso fue lo que yo hice. 45 días después,
porque fue un mes y medio, yo no me di cuenta. Fue la gente la que me empezó a decir, Ingrid, te ves diferente, hablas diferente. Me decían, Ingrid, queremos de lo que te dieron, o sea, ¿qué estás haciendo? Yo había bajado aproximadamente 10 kilos. De 68 kilos me fui a 58 kilos en, ¿qué les gusta? 45 días. Ahorita les voy a mostrar una fotito de ese proceso. Aquí hay una. Miren, esa es de esa temporada. Esto fue lo primerito que pasó. La señora que de aquí, que está acá, soy yo y esta también soy yo. Y básicamente en 45 días perdí esos 10 kilos, pero yo no me di cuenta. Realmente nunca lo hice con ese afán. El cabello me creció, la calidad de la piel me cambió, las líneas de expresión que yo tenía en ese momento, híjole, desaparecieron un montón y realmente sorprendida, pero entre ese proceso de desesperación, en donde ya estaban los cambios, pero yo no los veía, yo peleaba, yo le decía, señor Hugo, pues simplemente yo estoy haciendo todas las cosas, pero no veo los resultados. ¿Qué era para mí los resultados? Yo empecé a ganar dinero, pero sinceramente no me alcanzaba, no me era suficiente y eso me desgastaba muchísimo. Habían situaciones que para mí eran un poco gratas y les voy a platicar de esta. Miren, esta fotografía yo me la tomé con mi hijo, esta soy yo, miren mi cabello cómo estaba y esto es una combi, es el medio de transporte aquí en Tabasco que se va por una ruta que le llaman Saloya por el río. Sufrí mucho el proceso, lo sufrí mucho contándome mucho drama, muchas historias, mucha negatividad, con una autoestima muy baja. A veces bromeo con esta parte, iba la rumiación constantemente de si me hubiera casado con otro me hubiera ido mejor, pero no, elegí al otro. Y en aquella ocasión mi drama era porque no me gustaba exponer a mi hijo a una situación de vida que yo no sentía que él se merecía. Ese era mi drama, esa era mi historia. Yo decía, ¿por qué estoy haciendo pasar a mi hijo por esto? Y si nos pasa algo, tenía realmente mucho miedo. Y en aquella ocasión mi hijo iba viendo la ventana del transporte y me dice, mami, gracias por traerme de paseo a la jungla. Y a mí eso me sacó de onda. Yo dije, bueno, está dormido, quién sabe qué vendrá viendo. Volteo a ver y lo que él venía viendo era el paisaje, pues, de la naturaleza, el río, los pastizales que hay ahí, y él pensaba en su imaginación que era una jungla. ¿Por qué se los comparto? Porque los dos íbamos en el mismo vehículo, los dos estábamos viviendo el mismo proceso, pero cada uno se estaba contando una historia muy diferente. Para mí, era una historia de sufrimiento abismal, de depresión total, de no lo voy a lograr, de es muy cansado y de es muy injusto. En ese proceso yo empiezo a hacer mis 2.500 puntos y les voy a compartir mi cajuela inspirada en Karen King, porque, porque era una cajuela inspirada. Ya había yo comprado mi vehículo y miren, yo hice esto, llenar de producto mis 2.500 puntos, compré mis cosmetiqueras y me pasó algo en ese proceso, porque siempre en el proceso van a pasar situaciones, ¿no? Y recuerdo que mi talón de Aquiles seguía siendo mí. Ese era mi área de oportunidad, mi hijo. Programo mis ventas, mis entregas para un fin de semana. Yo era una menudeadora de 6.000 puntos mensuales. Arrancaba con 2.500 y cerraba con 6 al final del mes, pero tenía que hacer muchas cosas. Muchas veces creemos, o yo creí, que el camino solamente se puede recorrer de una manera, y quiero decirte que cuando tú buscas un resultado, lo vas a recorrer de las formas que tú lo tengas que recorrer. Como mamá, yo tenía que llevar muy temprano a mi hijo a la escuela, aprovechar el tiempo que él estaba en la escuela, programar entregas, las visitas, las juntas, lo que fuera, correr otra vez a la casa, bañar lo que comiera y programar lo que yo pudiera programar, ¿no? Y en ese proceso aprendí a programar entregas para los fines de semana. Entonces, imagínate levantando mis pedidos toda la semana. Fin de semana yo digo, yo me voy, hablo con alguien, el papá de mi hijo en especial, y le digo, sabes, necesito que me ayudes con él cuidándolo el fin de semana para que yo vaya a hacer las entregas. Y el tipo nunca apareció. Y yo con el productal comprado,
empapado para entregar. Y empecé a llorar. O sea, me dieron, tenía yo que estar temprano haciendo todo esto, salía yo a municipios y yo hice un acuerdo con el señor Hugo y esto es muy importante para lo que viene para ustedes. Los acuerdos de seguimiento y acompañamiento son vitales para el crecimiento. Tener un acuerdo te va a permitir a ti llegar más rápido a tu meta. Te lo aseguro que puede ser una gran ventaja para ti si lo logras. El acuerdo era de comunicación. Pasara lo que pasara, yo iba a contestar el teléfono. Se le ocurre al señor Hugo marcarme a las 5 o 6 de la mañana, mandarme un mensaje: Ingrid, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están tus actividades para el día de hoy? Y pues me imagino que se dio cuenta que algo no andaba bien y marca. Llama, contesto y me escucha con todo el drama y le cuento y le digo: las mujeres no podemos salir adelante, no hay quien nos ayude, si alguien nos quiere meter el pie nos lo va a poner y miren, todo el rollo. Y el señor me escuchó hasta que yo creo que me quedé sin aire y me dice: ¿ya terminaste de llorar, Ingrid? Y yo, ¿y ahora qué sigue? Porque si quieres gritar, grita. Si quieres pegarle a la pared, pégale y luego te largas a entregar tus productos. Son palabras muy fuertes que yo te puedo decir que cuando las escuché yo dije: nadie me había hablado así, pero que hoy las agradezco. Si ese hombre no hubiera hecho eso, yo no estaría hoy contándoles lo que les estoy contando. Yo reaccioné, agarré mi pañalera, agarré a mi hijo y me fui a entregar mis productos. En la tarde-noche yo le mandé un mensaje y le agradecí que, que me hubiera hablado de la manera en la que lo habló y que gracias a eso le puse todavía, imagínate, mis lágrimas valían 4,800 pesos, porque era la ganancia que yo iba a obtener por esos productos. Este tipo de cosas que les digo que suceden, a veces, por no contarlas, muchas veces como empresarios pensamos que no nos pasan, ¿no? Que cuando llega la situación de crisis, la situación que reta, la situación que te invita a sacar tu mejor versión, que eres la excepción de la regla, que solamente a ti te está pasando todo eso, ¿no? Y yo quiero decirles que nos pasa a todos y que tiene distinto nombre, distinto apellido, y que lo único que nosotros tenemos que tener bien conscientes es que el camino al diamante, todo mundo tiene derecho a recorrerlo, todo mundo. ¿Qué es lo que puede cambiar que llegues en 1 año, 2 años, 3 años? Definitivamente la determinación que tú le pongas. En este proceso, pues bueno, el año pasado, para el mes de junio, julio, yo me doy cuenta que habían pasado muchas cosas. Bueno, me salté una parte, esta se los quiero contar, porque esta a veces no la puedo contar en presencial, pero aquí sí lo voy a poder contar. Bueno, yo empiezo con todo esto y ¿se acuerdan que les dije que yo empecé a trabajar por 30,000 pesos mensuales? Yo no sabía qué era la calculadora de OmniLife. En el video que les envié, le digo, no tenía yo ni la menor idea. Era yo esa empresaria que llegaba al CEDIS, compraba, pero les aseguro que yo no sabía ni de estructuras, absolutamente nada. Les cuento una anécdota y no se la cuenten a nadie. Una vez el señor Hugo me mandó a hacer la estructura y yo creo que me llevé como 2 semanas estructurando. Yo hice recortes, yo hice dibujitos, hice figuritas y yo no pude armar la bendita estructura. Hasta que el señor Hugo me preguntó: Ingrid, ¿sabes estructurar? Y yo, no, no sé qué es eso, porque no tenía ni la menor idea cómo se cerraban los niveles ni nada. Está muy cerrada todo eso, ¿no? Empiezo a trabajar con él. A los 3 meses de estar haciendo todo esto, me dice: Ingrid, ya salió la calculadora. Y yo digo: ¿y eso qué es? Y me dice: pues es donde se ve los cheques que se generaron en el mes. Y yo, me dice: ¿no sabes entrar? Le digo: no. Y ya me explicó y no le entendí. César Barrientos fue el que me explicó y me dijo cómo tenía que entrar. Entro a la aplicación y miren, lo que yo me encontré fue esto que está aquí. Mi primer cheque fue de 29,010 pesos. El siguiente que me llegó fue de 35,000 pesos al mes siguiente y en el siguiente mes de 40,762 pesos.
en 90 días de estar haciendo un plan de trabajo. No me lo esperaba, no tenía la menor idea. Ahí sí voy a llorar porque me acuerdo mucho de esa situación eh, muy complicada en muchos aspectos. Y cuando yo vi que OmniLife pagaba eso y que se podía hacer, créanme que eso fue lo que a mí despertó esas ganas de agarrar y decir, yo lo tengo que platicar y se lo tengo que compartir a más gente. Eso fue lo que a mí me hizo armarme de valor y decir, hay mucha gente que no conoce este OmniLife que nosotros conocemos, no conoce la manera en la que nosotros quizás lo estamos viviendo. Y es ese compromiso y esa responsabilidad personal propia lo que hace que alcemos la mano y digamos, va, yo lo voy a hacer, ¿no? Pasaron muchas cosas en ese proceso que para mí fueron muy buenas, de un Plata Supreme, porque así empecé, un Plata Supreme, un Oro Premier, un Oro Elite, un Oro Supreme. Y dicen que los Oro Supreme son los cuasi diamantes, no sé si lo han escuchado aquí en OmniLife. Y yo me pegué una estacionada cobrando muy bien ese Oro Supreme y no entendiendo que el diamante se construye el día que tú decides que se va a construir. Cuando tú decides que ya es el momento, ya no hay nada que te lo pueda arrebatar. El año pasado, para junio, julio, yo digo, va, se lo prometo a mi mamá, se lo prometo a mi hijo. Para mí era un compromiso muy alto, o sea, yo decirle a mi hijo, este año tu mamá cierra ese diamante, el decirle a mi mamá, mami, este año me hago diamante, era, lo tengo que sostener, ¿no? Esa credibilidad no la puedo perder y empiezo a hacer cosas que jamás en los años que llevaba haciendo el negocio había hecho. Y me van a decir, ¿y qué fue eso que hiciste? Hablar con todo lo que estuviera a mi alrededor, absolutamente con todo. Para mí fueron 3 meses, junio, julio, agosto, de no conocer un cierre de mes y un inicio de mes. Yo no hacía pausa, no me lo permitía. Mucha gente no sabía, hoy pues ya yo lo he platicado, mi prisa era que mi mamá estaba enferma y yo quería cruzar esa línea del diamante e ir a disfrutar algunas cosas. Esa era mi prisa. Entonces para mí era espera mamá, porque ya que cruce yo el diamante ya vas a ver todo esto cómo se va a poner, ¿no? Entonces eh, fue forjar el carácter, hoy lo veo y hoy lo entiendo, era dar una junta oportunidad, era dar un entrenamiento, era traer el corazón deshecho y que el mundo no se enterara. Y no por no querer compartir con la organización o con la gente, sino porque en ese momento comprendes que hay gente que te necesita y te necesita en una pieza y te necesita dando lo mejor que tienes, inclusive en esos momentos en los que tú sientes que ya no tienes nada más para dar. Esos 3 meses para mí fueron de muchísimo crecimiento. Me puse a hacer casting, como dice la señora Karen King, a hacer mis personalizados y a preguntar tal cual, ¿hasta dónde quieres llegar, no? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué quieres hacer? Y simplemente junté la receta. Eso fue lo que hice. Junté la receta, sabía los ingredientes y le di con todos esos 3 meses. Desafortunadamente mi mamá está a punto de cumplir el año de fallecida. Se le ocurrió fallecer el día 3 de septiembre. A mí me entregaron el diamante el día, me parece, 7 9 de septiembre en la Ciudad de México del 2023. Y para mí fue también esa parte de agarrar y decir, bueno, eh, es parte de la vida y la vida tiene que seguir. Mi regalo más grande, y lo he compartido, fue subirme a ese escenario de la mano de mi hijo, el que él lo pudiera haber materializado, el que sin que yo le expresara algo al respecto, él compartiera desde su corazón lo que él quería compartir. Quienes estuvieron o vieron eso, para mí estaba yo en caos, pensando quién sabe qué va a decir este niño a la hora de que participe. La realidad me daba mucho nervio, pero fue el cierre de un ciclo, fue el entender que lo que había sucedido a nivel personal tenía que suceder y que a nivel negocio así era como se hacían las cosas, con la determinación de que pasara lo que pasara, se iban a hacer porque se iban a hacer.
Fui a un rally acompañada de mucha gente de mi organización. Había ese compromiso con los autobuses, con la gente que tenía sus vuelos y bueno, la historia fue muy diferente, ¿no? ¿Por qué compartir todo esto? Porque es parte del proceso. Porque es parte del proceso, porque puede estarte sucediendo y porque puede ser el trampolín que te lleve al resultado, puede ser tu catalizador o puede ser esa piedrita que te va a alejar una y otra vez de esa vida que sabes que hay aquí y que te mereces. Y bueno, ahora sí, vámonos a la parte técnica. Esa es la historia de ese testimonio. Ahí les decía mucho que contar. Yo me enfoqué mucho en trabajar con las mujeres. Se me hizo muy fácil, me gustó la idea de poder compartir, de poder de alguna manera ver a la mujer como ese referente que puede provocar un cambio en la sociedad. ¿De qué manera? Para mí fue el entender que la mujer es madre, es esposa, es hija, es hermana, es profesionista, o sea, ocupa muchos roles, pero que cuando como mujer no está bien, todos esos roles simplemente no están balanceados, no están equilibrados. Bajo ese entendimiento decido trabajar con la mujer y me pongo a ver el impacto que puede tener el poder hacer que una mujer se sienta plena, abundante y capaz. Y digo, si lo logramos, podemos tener esposos muy felices, familias muy felices, con familias felices, niños muy felices, crianzas completamente sanas y una sociedad mucho mejor. Y eso ha sido prácticamente el entender qué significa emprender con propósito. Emprender con propósito es cuando tú ya defines a quién le quieres servir y de qué manera le quieres servir. Y eso es una de las cosas que también en este proceso me ha acompañado. Yo les preparé una presentación muy sencilla, pero créanme que es lo sustancioso de este modelo de negocio. De ahí en fuera, de verdad, es el acompañamiento y el seguimiento que te puedan dar. No niego que puedas crecer solo, yo sé que no, o sea que sí lo puedes hacer también, pero es muy diferente cuando tienes a alguien que te guíe y que ya conoce el camino, ese camino que te dice, yo ya tuve un inscrito así y ya sé cómo hay que tratar el inscrito así, yo ya pasé por esa situación y yo ya sé cómo se resuelve esa situación, ¿no? Entonces, para mí es poder promoverles el día de hoy, invitarlos a que se les antoje la vida de diamante. La vida de diamante de verdad, les puedo decir, es una vida de muchísima, muchísima abundancia, no solo económica, que claro que es importante, pero yo he logrado estar conviviendo con diamantes y de verdad se los digo con toda la humildad y con todo mi corazón, son gente que vibra en una sintonía muy distinta. La mentalidad que tuvieron que crear, el lado espiritual que tuvieron que crear para poder llegar hasta donde están, los hace de verdad que uno los perciba de una manera muy diferente. Hoy para mí, ver un resultado sí implica el valorar y el reconocer que detrás de eso hubo un gran proceso, no algo difícil ni imposible, simplemente un gran proceso, ¿no? Que aprendamos el camino de las estructuras. Yo sé que ustedes al día de hoy saben que hay bronces activos, que hay bronces elite, pero realmente cuando tú ya estás decidido a ir por un diamante premier, cuando tú ya estás decidido a qué quieres hacer OmniLife, cuando tú ya estás decidido a qué quieres vivir la abundancia que aquí sabes que existe, tienes que saber construir un camino que sí o sí te lleve a donde tú quieras llegar. Y esto que les estoy mostrando, sí o sí es el camino. Sé que en este momento muchos de ustedes, pues bueno, llegaron a ese primer escalón que es muy importante. Si el primer filtro es que te des cuenta que no todo el mundo se inscribió y que tú sí te inscribiste a OmniLife, ya estamos del otro lado. El segundo filtro es que no todo el mundo hizo un bronce Supreme, pero tú sí lo hiciste y ya estás del otro lado, ¿no? Después de un bronce Supreme, saber que viene un plata Supreme y después de un plata Supreme viene un oro Elite y tú no te estaciones como yo en un oro Supreme, tú vete directo a un diamante Premier. Así tal cual, porque se puede y lo puedes hacer. Hay un camino que no todos recorremos, que es el camino de los incentivos, y tienes dos maneras de recorrer este camino.
como aquel que se llevó todo, 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 o como aquel que aprendió qué es lo que no se tiene que hacer para podérselos perder. Tú decides de cuál de los dos quieres. Este camino ahorita tiene muchos beneficios si tú te atreves a recorrerlo. Ya que tú lo recorriste, ¿qué sigue, Ingrid? Enseñárselo a la gente de tu organización. Lo que tú hiciste vas a enseñar. Hay una regla muy sencilla que le llamamos la regla del espejo. Lo que tú haces va a ser la otra persona, definitivamente. Tú enseñas al uso del producto, el consumo del producto, lo aprendiste tú, eso es lo que vas a enseñar. En la parte de las ventas, enfoque en tus primeros 1000 o 2500 puntos, lo aprendiste tú, eso es lo que vas a enseñar. Aprender a que la gente llegue rápidamente al máximo descuento, que es el 40%, aprendiste a hacerlo tú, eso es lo que vas a enseñar. El incentivo novato, definitivamente que la gente pues se lo lleve ese primer lugar, es el que yo creo que tenemos siempre que aspirar. Incentivo bronce Supreme, yo les recomiendo el nivel 2, el incentivo plata Supreme o avance y el incentivo emprende. ¿Qué es lo maravilloso de este camino? Ahorita con esta nueva calificación que tenemos, que estoy segura que ya ustedes ya estén más listos con la tabla constructora, es ir respaldando todo este bendito proceso, es agarrar y tirarle a lo seguro. Platicaba yo con un equipo el día de hoy, esa tabla constructora le va a cambiar la vida a muchísimas personas si se comprometen un año a hacer las cosas tal vez mucho mejor de cómo la vienen haciendo. Si nos enfocamos tan solo en esos primeros planes de 90 días para no pensar qué tan lejos puede estar la meta y saber que en un año puedes construir ese patrimonio, ese cheque que estás buscando, que puedes no solamente construirlo tú, sino inclusive hacer esas alianzas con tu organización, con tu equipo de trabajo, con tus primeros empresarios y decir, este camino lo vamos a recorrer juntos y vamos a aprender. En este proceso de los incentivos, una de las cosas que a mí me gusta y que ya entendí, porque lo tuve que entender y lo entendí a la mala, porque no comprendía muchas cosas, es aprender a trabajar con la cuestión de la mentalidad. Antes de hacer OmniLife, si alguien me hubiera hablado a mí de esto, yo diría que pérdida de tiempo. Negada a leer un libro, negada a verte un video de superación personal, negada a entender que no todo puede ser la fuerza física, negada completamente. Eh, Vine a este proyecto a volver a conectar conmigo, con mi esencia, y fue muy difícil para mí entender que eso era la clave para todo. De verdad se los digo, llega un punto en la vida, yo creo que muchas personas que te endureces y te desconectas de todo, que entender que OmniLife es tan sencillo, tan básico, tan simple como sentir, dices, no puede ser que eso era lo que estaba fallando, lo que no estaba funcionando. Trabajar una mentalidad adecuada es entender que una de las cosas que tenemos que hacer es enfocarnos en esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad de abundancia que nos dice que hay para todos, que hay muchísimo, que va a alcanzar y que siempre podemos dar más, ¿no? Creo que hay mucho que trabajar en esta parte de los testimonios. Tú, yo y pues, todos los que estamos aquí, estamos porque alguien se animó a contar lo que tenía que contar en la salud, en el bienestar, en la economía. Y eso habla de ese desapego de algo que muchas veces no queremos soltar, que es la vergüenza, que es la pena, que es el ego. Es poder entender que cuando tú compartes a alguien más, eso le sirve. Tener clara la visualización y los objetivos yo lo he escuchado y no me dejarán mentir que aquí lo trabajan muy bien, yo ponía la música que ponen cuando subes al escenario, yo veía el cheque, yo soñaba con tal cosa, o sea, trabajar esos objetivos, créanme que son muy importantes, visualizarlos, saber cómo se construyen, cuántos caminos hay que te puedan llevar ahí, o sea, tenerlo muy claro, cuáles son los ingredientes que yo te comentaba. Cuando tú ya tienes todo eso definido, ya sabes a qué le dices que sí y ya sabes a qué le dices que no. Yo les compartía que tengo un hijo que tiene 9 años de edad y yo hoy caigo en cuenta que yo no he estado en los cumpleaños, ¿saben? Les voy a compartir parte de lo que yo tuve que hacer. Yo celebraba los cumpleaños de mi hijo en la fecha en la que no era el cumpleaños, porque extravagana siempre es casi en febrero. Y a mi hijo se le ocurrió nacer el 3 de febrero, entonces tenía dos pasteles.
el que le hacía a mi familia y el que le hacía yo. Entonces, para mí, para mí el hoy poder agarrar y decirles son parte de las decisiones que uno tiene que tomar, o sea, tienes tan claro dónde tienes que estar, de qué manera tienes que estar y con quién tienes que estar, que sabes que ese camino te va a llevar tarde que temprano al resultado que quieres. Y erróneamente digo tarde que temprano porque lo mejor es que sepas qué día te va a llevar, ¿verdad? Para mí era desesperante el saber que yo quería que mi hijo disfrutara esto, pero de verdad se los digo, quería que lo disfrutara a la edad que hoy tiene. No quería que me pasara más años y que bueno, y que no me tocara vivir algunas experiencias. Y muchas veces en ese sentido hay que meter prisa, hay que meter velocidad. En la parte de la mentalidad, trabajar esta parte de la resiliencia y el manejo del fracaso. Yo decía, la resiliencia, no sé si han escuchado la palabra, creo que cuando hacemos este negocio, resiliencia, 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 y es la capacidad de levantarte, pero no nada más de levantarte frente a la adversidad, sino de levantarte con mucha más fuerza. Y yo decía, no puede ser eso, ¿no? Eso es ser una persona resiliente. El tener esa capacidad de estar bien, fracasé, me caí, no fue el resultado que yo estaba buscando, reviso qué fue lo que falló, qué fue lo que me faltó, qué fue lo que no determinó, qué fue lo que no vi, pero ahorita le voy a dar con mayor velocidad y con mayor fuerza. Créanme que aprender a hacer eso es muy importante. Tenemos un evento valiosísimo ahorita en México, que es el rally, y quiero decirte que hay gente que va al rally a llenarse de toda la inspiración, de ver la gente que sube al escenario, de sentirse con más fuerza de escuchar esos testimonios. Quien tiene la bendición de subir, de darse cuenta lo extraordinario que es la vista desde ese escenario. Pero quiero también compartir que hay mucha gente que va a ese rally a, de alguna manera, recordarse, martirizarse y decir, yo nunca voy a subir ahí. Tú tienes que decidir cómo quieres vivir ese rally. Si quieres seguir siendo espectador, cuántos años lo pretendes ser, o si tú quieres ser el protagonista de tu historia, no hay más. Subirte a un escenario no es más que el reflejo de lo que haces debajo de ese escenario, lo que haces en una junta casera, lo que haces en un Zoom, lo que haces en una visita. Eso es subirse a escenario. Yo platicando y compartiendo esto le decía, al escenario solamente vas a subir a maximizar lo que ya vienes haciendo, eso es todo, pero va a subir esa persona que comparte en la junta, es esa esencia la que va a estar ahí. Entonces, el tener todo esto claro, el para qué, el por qué y cómo vas a vivir cada situación, es el trabajo que tenemos que tener en la cuestión de la mentalidad y sobre todo cuando nos volvemos líderes, que vamos a contener a nuestros empresarios. Imagínate tú con una mentalidad abundante, pero sin saber cómo enfrentar el fracaso o la adversidad que tu empresario está viviendo el día de hoy. Aquí hay de dos, o lo levantas o se hunde. Y muchas veces no sabemos que eso es parte también del proceso. La cuestión de la actitud valiosísima. Yo escuchaba la bendita botella de Karen King de la actitud y yo decía, ¿qué tendrá esa botella? ¿Qué tendrá? Pues no es lo que tenga, no tienen una idea cuando vamos a entrenamientos, ¿cuánta gente pregunta, ¿y qué trae la botella? ¿Y qué se está tomando? No es el producto como tal, no es la combinación, es la actitud con la que tú preparas esa botella, esa determinación, eso que de alguna manera intencionas, eso que tú sientes que te hace falta, que simplemente tú necesitas, es lo que va a marcar esa diferencia. Una actitud positiva y proactiva, un liderazgo inspirador. Y fíjense, que va mucho de la mano de lo que yo les decía, aprender a compartir, pero compartir para servir y no para los aplausos, que muchas veces creo que mucha gente cae en minimizar su testimonio. Tu testimonio es tuyo y es valioso para ti. Y con eso es más que suficiente. No necesita de alguna manera ser catastrófico. Recuerdo una extravagancia que una extranjera llegó y dijo, estos mexicanos nada más pareciera que necesitan que les pase un tractor, fue el ejemplo que puso ella encima, porque solamente así detonan. Y yo decía, no puede ser que nos digan que solamente por tragedias nos movemos, ¿no? Cuando ella realmente se movía por un deseo. Hoy yo entiendo que hay dos fuerzas que nos pueden a nosotros detonar en un resultado. La primera es la de la necesidad. Esa te empuja, definitivamente te empuja. Pero la otra
que es la más bonita y que yo les invito el día de hoy a que la vean, la vivan y la promuevan, es la del deseo ardiente. Esa te jala. La manera en la que quieres vivir, la manera en la que quieres disfrutar, la manera en la que tú quieres compartir con el mundo esto. Ahora que yo estaba en Vallarta, se lo decía a Karen y a Jorge, oigan, yo tenía que venir a dar este entrenamiento, pero vine también a recibir uno de parte de ellos porque a mí se me antojó todo lo que yo vi ahí. Les digo, esto es donde tú deseas de verdad, donde a ti se te antojan más cosas. Quiso de verdad, yo creo que es una de las energías más bonitas que este negocio nos puede enseñar y tenerlo muy presente. Hoy tal vez te mueve una necesidad, te mueve un sentido de urgencia, pero tranquilízate, porque va a llegar un momento en el que te va a mover ese deseo de disfrutar, de vivir más de lo que estás aquí teniendo. Empatía y relaciones humanas, aprender a vivir los procesos de otros a través de la empatía. Yo, algo que me gusta compartir es lo siguiente, cada quien tiene su prisa. Cada quien tiene su prisa, cada quien tiene su velocidad, pero tú tienes tu prisa y tú tienes tu velocidad. Y no se trata de si espero, si me detengo, si alguien me impide llegar a mi resultado. Empático es que lo puedas entender, que tal vez hasta ahí y no hay más, pero no que lo justifiques y que te arrastre a ti también. Para mí, esta parte, fíjense que me ayudó muchísimo porque yo a veces no entendía cómo hacer este negocio en el sentido de los tiempos, en cómo administrarlo, en cómo percibir una cancelación de alguien con quien yo quería trabajar, ¿no? El cómo percibir el incumplimiento de alguien con quien ya había hecho acuerdo de trabajo. Decía, bueno, es que no quiere, no quiere, no quiere, no quiere hasta que llega un punto en el que dices, ok, yo respeto, yo entiendo, no me engancho, pero yo sigo mi camino. Y eso es parte de la empatía. Y cuando estén listos, ¿qué crees? Lo más maravilloso que puedes ofrecer es que tú ya tienes una experiencia, un avance. Eh, la estructura de negocios, la parte de la optimización del tiempo y las prioridades. Hoy me decía mi hijo que lo fui a buscar en la escuela, hablábamos de priorizar y me decía, ¿qué es eso? Le decía, es poner en orden las cosas que en este momento te importan, poner en orden. Y les voy a poner un ejemplo que utilicé con mi organización el día de hoy. Hay gente que dice que el dinero no es importante. Y yo les decía a mi organización, sean empáticas. Cuando ustedes escuchen eso, es muy importante que nosotros hagamos el siguiente ejercicio. ¿Importante para qué o importante para quién? Como la mayoría somos mamás, la mayoría somos mujeres, les decía, dile a una mamá que tiene a su hijo en una cama de hospital y que lo tiene ahí porque no tiene dinero, que el dinero no es importante. Entonces, tienes que tener muy claras tú tus prioridades, las tuyas, las tuyas. Para mí, sin tener una casa, sin tener un vehículo, sin tener ayuda económica de absolutamente nadie, porque no lo hubo, sí era importante que este negocio me funcionara, a como diera lugar. Y en ese proceso había gente que no lo entendía. Lo valioso es que yo respeté y seguí el camino, esas prioridades. Tal vez con un juicio de mala mamá, porque no estuve en todos los eventos que tenía que estar, pero yo les compartía esto. Tuve un 10 de mayo el año pasado muy bonito. Les digo, yo fui la mamá Seitú del salón, del evento. Lo disfruté, me lo permití, pero fue el primero que viví así. Y mucha gente dirá, ¿fue la fecha, el momento, el instante? No, yo vengo construyendo esa fecha, ese momento, ese instante desde hace 4 años. O sea, me lo gané. Para mí esa fue mi cereza el pastel. Y es en esto a lo que yo me refiero con la parte de las prioridades, tener claro por qué lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer. En base a eso, tener definido tu sistema de trabajo y respetarlo, que era uno de los puntos que tocábamos, ¿no? Cada uno de ustedes saben qué fue lo que les funcionó. Y si hacemos ahorita una conversación general, estoy segurísima que más de uno tiene un detalle, una peculiaridad que lo hace diferente. Pues eso es lo padre, esa diferencia que a ti te funcionó, síguele por ahí.
La puedes mejorar, eso sí te lo puedo decir, debemos de estar en una constante mejora y evolución, pero no cambies abruptamente, eso no te lo recomiendo. Desarrollo y capacitación del equipo, apalancarte si tus líderes y tus presentadores tienen ya un sistema de capacitación, definitivamente apegarte a ese sistema de capacitación te va a aligerar los pasos y ayudar muchísimo. Si no lo tienes, toma la iniciativa de empezar a hacerlo y una planificación financiera. No te va a alcanzar el dinero si no planificas. Te lo juro, yo saco cuentas todos los meses y digo, no alcanza, necesito más, necesito más. Planificar te va a ayudar inclusive a valorar y a darte cuenta cuánto has crecido en tu negocio, cuánto has crecido. Si no sabes cómo hacerlo, acércate a la gente de tu organización que sí sabe hacerlo. Yo creo que esta es una de las experiencias más maravillosas que en este proyecto también vivimos. No solamente nos enseñan a ganar dinero, también nos enseñan a administrarlo, porque también créeme, nuestros líderes en ese proceso han aprendido y han vivido procesos y te pueden orientar de una manera que te puede servir muchísimo. Y pues bueno, de mi parte, felicitarlos de nueva cuenta por el resultado, por el logro que han tenido. Muy emocionada y muy contenta, les decía, de estar aquí. Sí es una emoción distinta poderlo hacer así de manera digital, pero me queda claro que Karen y Jorge están rompiendo siempre los límites, siempre viendo la manera de mostrarnos y de verdad se los digo, yo ahorita que fui a Vallarta yo regresé y yo traigo María de mi organización con Karen y Jorge, ya los alucina, porque les decía, es que son el sinónimo de ser imparables. Para estos dos les digo, no hay límites, no hay pretexto, no hay excusa y eso es algo muy, muy bonito que yo aprendí. Pues muchísimas gracias. Qué bárbara, Ingrid. Ya había tomado 400,000 notas cuando te tuvimos acá en Vallarta y hoy otra vez así, no sé cuántas páginas de escucharte. Qué bárbara, muchísimas gracias. Y bueno, si tienes unos minutitos antes de arrancar con los celebrados de hoy, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta que hacerle. Nos la pueden hacer aquí en el chat. ¿Nos da chance de 3 preguntas? A ver, alguien que Sí, sí, quiera sí. pregunta a Ingrid puede levantar su mano virtual o puede escribir en el chat. Eh, Jacqueline Conde, pero no es pregunta para Ingrid. A ver, ahorita te resolvemos esa pregunta, Jacqueline Conde. ¿Alguien más? Bueno, nada más te están felicitando, gracias, te dan dando las gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Ingrid? ¿Quiere preguntarle algo? Levante su mano virtual o puede escribirla en el chat. Sospecho que no. Sospecho que todo quedó clarísimo y nadie tiene ninguna pregunta, pero Ingrid, un mensaje final para despedirnos. Tomando mi Optimus. Miren, mensaje final. Viene más allá que el rally, invitarnos a soñar con este diciembre. A mí me gusta mucho, mucho, mucho que la gente sueñe con los diciembres. Los diciembres no solamente son el término de un año, es el cierre de un ciclo muy importante para muchas personas si lo vemos desde esta perspectiva. Todos el año pasado hicimos promesas, pactos, metas, propósitos. Mapas de los sueños que tal vez por ahí andan tirados, ¿verdad? Y diciembre es un referente de qué tanto la vida me cambió, para bien o para mal, como lo quieras ver. La invitación es a que antes de que llegue diciembre hagas una pausa, hagas una revisión de hacia dónde va tu diciembre. Con lo que hoy vienes haciendo, si ese diciembre que intencionaste el año pasado ya está cerca o si todavía le hace falta para poderlo vivir como lo quieres vivir. Así tal cual. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad. Hoy escuchaba un tema acerca de la gente que posterga las cosas y fue muy duro para mí agarrar y darme cuenta que en el ejercicio dice cuántos veranos te quedan. ¿Cuántos veranos das por hecho que te quedan? ¿Cuántas pláticas con tus padres das por hecho que te quedan? ¿Cuántas convivencias con tus hijos das por hecho que te quedan?
cuántos logros, que creo que es una de las cosas, o cuánto tiempo crees que te queda para ese próximo nivel, para esa próxima subida de ingreso, para esa próxima organización que vas a levantar. ¿Cuánto tiempo crees que te queda? Eh, Muy importante la referencia en dejar de creer que tenemos la eterna vida, que yo sé que nadie sabe hasta cuándo, ¿verdad? Pero dejarlo de ver como ese desperdicio diario y al contrario, verlo como esa oportunidad diaria que tenemos de poderlo vivir intensamente. Se los digo de corazón y se los dice una mujer que tuvo un año que le dejó lecciones impresionantes, impresionantes. Hoy yo traigo unas ganas de comerme el mundo porque realmente creo que las perdí en algún momento y yo dije, no puede ser que esto me haya pasado a mí a pesar de tantos resultados y de tantas cosas. ¿Qué estará pasando con el resto de la organización, no? Tenemos un proyecto maravilloso. Yo de verdad les digo, OmniLife va por 30 años más, por 50 años más, por 100 años más. Y qué extraordinario sería para cada uno de nosotros ser parte de esos próximos años, poder cimentar, poder construir, no solamente para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Creo que la invitación es a revisar, tomar acción y lograr que ese diciembre, ¿por qué no?, llegue en octubre, llegue mucho antes y estar desesperados y vueltos locos en diciembre porque llegamos a las metas o las superamos más allá de lo que en algún momento imaginamos. Hacer los pactos y las alianzas, creo que lo más bonito que tenemos es poder crecer así como lo están haciendo con un equipo. Hay mucha gente allá afuera desesperada que no sabe ni dónde capacitarse, ni a quién preguntarle, ni cómo hacerle. Yo vengo de esa situación, créanme, y por eso es una de las cosas que cuido muchísimo, que la gente tenga a dónde recurrir, a dónde acudir. Es cuestión de valorar y de aprovecharlo, porque para eso están, estoy segura que aquí hay mucha gente que les va a extender la mano y decir, a ver, ¿cuál es el plan que quieres vivir de aquí a diciembre? Y aprovechar esta tabla constructora. Me parece extraordinaria también el poder hacer un trabajo a detalle que permita que mucha gente al culminar ese año de trabajo logre el sueño que se ha propuesto. Creo que sería maravilloso compaginarlo con un próximo septiembre y un diciembre de 2025 que de verdad a muchos nos cambie la vida. Creo que es lo que pudiera compartirles. Qué bárbaro, Ingrid. Maravilloso. Me hiciste pensar 400 cosas. Qué bárbaro. Muchísimas gracias, Ingrid Preciosa. De verdad, muchísimas gracias. Tremendo entrenamiento. Me encantó, lo disfruté. Y bueno, pues un regalo para todos los que tuvieron un avance en su nivel. Y bueno, todos los demás que pudieron aprovecharlo por los demás. Pues felicidades para todos ustedes. Gracias, Ingrid, querida. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ah, qué bella. Padrísimo. Bueno, ahí te van a seguir escribiendo. Oigan, pues bueno, vámonos a lo que nos truje Chencha, a la celebración. Oigan, anda un dicho aquí, me tiene enloquecida, perdónenme, pero no saben por qué es el dicho. Creo que tenemos que detener la grabación, ¿no? Bueno, vamos a detenerla.